tal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo del momento en el que estén viendo este video. Bienvenidos a las puntadas de Vianney. Y bueno, el día de hoy, como ahora cada martes, les traigo un capítulo más de La hija del boticario. Así que pues bueno, ya saben, tráiganse algo para tomar, algo para comer y comencemos. Y dice así. Capítulo número 7. Pocas semanas después, mientras Susan escrutaba la oscuridad por la ventana y se preguntaba qué habría retenido una vez más a Henry hasta tarde, oyó el escalofriante retumbo de las ruedas de una carreta y el aviso a gritos del voceador. «Traed a vuestros muertos, traed a vuestros muertos». Sobresaltada por un chillido procedente de arriba, soltó la cortina y, al volverse, vio a Peg correr escalera abajo en camisón. «Señora, no permita que me lleven». «Claro que no van a llevarte, Peg. Estás perfectamente». Echaron a toda mi familia a la carreta, y mi madre tenía la falda levantada por encima de las rodillas, dijo entre sollozos. Se habría muerto de vergüenza si lo hubiera sabido. Pero no lo sabía, y ahora está en paz. Era imposible consolar a la muchacha, y Susan la llevó de vuelta a su habitación de la buhardilla, y le prometió quedarse con ella hasta que se durmiera. Y ahora cierra los ojos, dijo. Al final, la respiración entrecortada de Peg se convirtió en una sucesión de leves ronquidos, pero no le soltó la mano a Susan cuando ésta intentó marcharse. Susan respiró hondo y contó sus propias aspiraciones, para controlar sus temores, que amenazaban con aflorar en su pecho y ahogarla si se permitía pensar en ellos. El trabajo duro era el mejor antídoto contra el miedo a la peste, y había procurado, por todos los medios, que ella y Peg permanecieran ocupadas. Salían casi todos los días a hacer la compra, pero eran tantas las tiendas cerradas que las calles en otro tiempo bulliciosas estaban tan tranquilas como un domingo. En el mercado, los pocos puestos que quedaban estaban medio vacíos, y a Susan le irritaba tener que gastar un buen dinero en coles pasadas y zanahorias arrugadas. Tomaba la precaución de llevar un pequeño tarro de vinagre consigo, e indicaba a los tenderos que echaran el cambio en el tarro para purificar las monedas, reduciendo así el riesgo de contagio. La vida conyugal era mucho más solitaria de lo que Susan había previsto. Cada tarde se ponía sus mejores galas y aguardaba impaciente el regreso de Henry. Cada día se reservaba pequeñas noticias interesantes, resuelta a mantener una animada conversación con el desconocido que era su marido. La mayoría de las noches, para decepción suya, él volvía a casa demasiado tarde para tomar la cena, que ella le había preparado, y se iba derecho a la cama. El resto de las noches se le notaba distraído y apenas respondía a los intentos de acercamiento de ella. La promesa que Susan se había hecho el día de su boda, aprender a amar a Henry y conseguir que él también la amara, resultaba más difícil de lo que ella había imaginado. El matrimonio aún no se había consumado, y ella no acababa de saber si sentía alivio o decepción. Por el miedo que reinaba en las calles, Susan tenía pocas ocasiones para conocer a sus vecinos. Aquellos que no habían abandonado la ciudad no salían de sus casas, a menos
que tuvieran una razón acuciante para ello. La pescadera le contó que uno de sus vecinos, un comerciante holandés y su familia, se habían confinado en su casa con provisiones suficientes hasta que terminase la situación de emergencia. En alguna de las avenidas principales crecía la hierba entre los adoquines, una circunstancia inconcebible. Llegó el frío, y las hojas rojizas caían de los árboles de la plaza. Por las tardes, Susan enseñaba a Peg a preparar las jaleas, las conservas y los cordiales, a partir de cualquier fruta disponible, en previsión del invierno. Era vital, descubrió, mantenerse ocupada a fin de no pensar demasiado en su desilusión con la vida de casada y la creciente lista de muertes. En un intento de sacudirse el malestar que se había apoderado de ella, Susan decidió invitar a su padre y a Arabella a cenar. En el último momento se le ocurrió proponer a Henry que avisara también a su primo y a su tía. Sería una ocasión especial, su primera fiesta, y estaba segura de que lograría que Henry se enorgulleciera de ella. Peg ayudó a Susan a preparar todos los muebles del comedor para poder limpiar las telarañas de los tapices. Mientras movían el gran aparador, Susan vio brillar algo detrás. «Espera un momento», dijo a Peg, mientras tendía el brazo por el estrecho espacio entre el mueble y la pared. Como no llegaba al objeto, metió el escobón en el hueco y lo empujó hasta rescatar un pequeño broche de oro con un rubí en el centro y una orla de aljofares en el contorno. «¡Oh, señora!», exclamó Peg con los ojos muy abiertos. «Eso parece valioso. Demasiado valioso para quedárnoslo. Tendré que pedir a Henry que se ponga en contacto con los anteriores dueños de la casa para devolvérselo. Entretanto, lo guardaré en mi baúl». El día acordado, Susan partió camino del mercado al despuntar el alba y consiguió hacerse con una excelente pata de cordero, 3 conejos y un pollo para un frincando a la francesa. A Henry le había gustado especialmente el último fricando que le había preparado. Por la tarde, Susan permaneció atenta a las campanadas de la iglesia y a las 5 vio con preocupación que Henry aún no había aparecido. Faltaba media hora para que llegaran los invitados, y él tendría poco tiempo para ponerse la camisa limpia y la chaqueta de damasco que ella le había elegido. William Ambrose, en cambio, fue puntual. Lo acompañaba su tía, que apoyaba todo su peso en el bastón con empuñadura de plata. Henry seguía sin darle señales de vida. «Considéralo un honor», dijo Agnes Fig cuando Peg le tomó la capa. «Hoy por hoy apenas salgo a la calle, pero tenía la intención de venir a verte en vista de que no has considerado oportuno visitarme. ¿Acaso mi regalo de bodas no fue suficiente para ti?» «Claro que lo fue», balbuceó Susan. «Recibí tu carta de agradecimiento y tienes una caligrafía preciosa, debo decir, pero deberías haber venido a verme». «Habría ido con mucho gusto, pero, según Henry, preferís enclaustraros en casa por miedo a la peste». «Eso dice, ¿eh?». Se alisó la falda negra de seda, anticuada pero de buena calidad, y guarnecida de abundante encaje francés.
¿Y dónde está mi sobrino? Eso mismo se preguntaba Susan. Estoy segura de que no tardará. Cornelius y Arabella llegaron poco después, y Susan se quedó atónita al ver lo mucho que había engordado Arabella en el último mes. A pesar de eso, el embarazo la favorecía. ¿Te encuentras bien, Arabella?, preguntó. Este estado mío es agotador, respondió. Pero Cornelius ha insistido en que tengamos una niñera, y al menos así, ahora puedo descansar un poco. Echó una ojeada a la sala. No necesito preguntarte cómo estás, porque ya veo que la suerte te ha sonreído. ¿Quién lo habría dicho? Susan se deleitó en sus adentros al ver la expresión de envidia que asomó a los ojos de su madrastra. Los invitados iban por su segunda copa de vino, y ya oscurecía cuando Susan advirtió que Peg le dirigía muecas desde la puerta. Se disculpó y abandonó la sala. ¡Ay, señora! El cordero ha quedado reseco de tanto cocerse. He intentado mantenerlo caliente, a un lado del fuego, hasta que llegara el señor, pero se ha prendido y ha quedado negro por un lado. ¿Qué hacemos? Susan exhaló un suspiro, cada vez más irritada con Henry. Le había pedido expresamente que llegara pronto a casa para recibir a los invitados. Sácalo de la cacerola, ponlo en una tabla y corta la parte quemada. Luego, trínchalo con el mayor cuidado posible en trozos gruesos y colócalos en una fuente. Puedes echarle perejil picado y tal vez no se note tanto el sabor a quemado. Cuando hayas acabado, nos sentaremos a cenar. Pero, ¿y el señor? No podemos esperar más. La señora Layton empieza a estar irritable y al doctor Ambrose le gruñe el estómago de hambre. Poco después, aceptando a regañadientes que Henry no llegaría a tiempo, Susan condujo a sus invitados al comedor. Vaya, esto es extraordinario, comentó Agnes Fig, recorriendo la mesa con sus escrutadores ojos negros. Susan había abrillantado la madera con cera de abeja, puesto su mejor cristalería y doblado las servilletas en elaboradas formas a la última moda. La fuente de cordero cocido se hallaba al lado del fricando de pollo y conejo. Había una empanada de angulas, un surtido de ensaladas y verduras, junto con una tarta de melaza de generosas porciones, y un plato de membrillos asados. Adornaba el centro de la mesa un magnífico candelabro de plata con 2 brazos, con las velas ya encendidas. Como veis, vuestro regalo de bodas ocupa el lugar de honor, señaló Susan. Complacida, Agnes Fig se acomodó en su silla, y William Ambrose dejó el bastón a su alcance. No te preocupes tanto por mí, Will. No me preocupo, tía. Lo miró con expresión ceñuda. ¿Quieres decir que procuras que no me dé cuenta? Él sonrió y apoyó la mano afectuosamente en el hombro de su tía. Me conocéis demasiado bien. Pero Susan, ¿dónde está Henry?, preguntó Arabella. Supongo que en algún asunto urgente que ha requerido de su atención. Susan esbozó una sonrisa, pero tan forzada que tuvo la sensación de que se le resquebrajaba la cara. Sentada en el borde de la silla,
permanecía atenta en espera de oír las pisadas de Henry en la escalinata de la entrada. ¿Dónde se habría metido? Me extraña mucho que desconozcas el paradero de tu marido, dijo Arabella. ¿No se lo has preguntado cuando salía de casa? Lo lógico sería que mostraras un mínimo interés en sus planes. ¿Te ha hecho llegar un mensaje? No me cabe duda de que tiene buenas razones para llegar tarde a Arabella, repuso Susan a la defensiva. Muestra poco respeto por tus sentimientos, si no tiene la delicadeza de hacerte saber su paradero. Y qué violento debe ser para ti no tener un anfitrión en la cena. Un destello de desprecio asomó a los ojos de Arabella. A Susan le ardieron las mejillas por la humillación, pero no se le ocurrió una réplica adecuada. No tiene nada de violento, terció William Ambrose. Esto es una reunión familiar, ¿no? Y la esposa de mi primo es una anfitriona perfecta en esta imprevista ausencia de su marido. Susan pestañeó, sorprendida por este apoyo inesperado. Gracias, dijo. Quizá pueda recurrir a vos para servir el vino, ya que Henry no está. Recordó el comentario de Henry acerca del desengaño amoroso de su primo. William Ambrose sería más agraciado sin ese frecuente ceño que se dibujaba en su rostro. La cena transcurrió bastante bien, y Susan sonrió y charló con los invitados, aunque tuvo en todo momento la sensación de que se había atragantado con una piedra que amenazaba con asfixiarla. Henry aún no había vuelto, cuando los invitados se preparaban para marcharse. Mañana no dejes de hacernos saber que Henry ha regresado sano y salvo, dijo Arabella con falsa solicitud, cuando Cornelius le envolvió con una gran ternura los hombros con la capa. Seguro que ha enviado un mensaje y se ha extraviado en el camino, comentó Susan con desenfado igual de falso. El doctor Ambrose le dio un beso en la mejilla. Una excelente cena, comentó. Henry lamentará habérsela perdido. Mala educación, así llamo yo a esto, añadió la señora Figg. Susan cerró la puerta de la calle después de salir el último invitado y se apoyó en ella con los ojos cerrados. Dolida por la decepción y la humillación, deseó arrastrarse hasta la cama y taparse la cabeza con las mantas. Se obligó a sobreponerse y ayudó a Peg a fregar los platos y a limpiar la cocina. A las 12 de la noche, cuando subía sola por la escalera, empezó a preocuparse seriamente. ¿Y si Henry había tenido un accidente? ¿O si, que Dios no lo quisiera, había enfermado? Se desvistió y se paseó por la alcoba en camisón. Al final, acercó una silla a la ventana y allí, sentada, envolviéndose los hombros con la cortina, contempló la plaza iluminada por la luna. Casi amanecía, cuando Henry regresó. Lo vio cruzar la plaza con un paso un tanto inestable. Corrió escalera abajo y salió a la noche. Henry, ¿dónde te habías metido? ¿Estás bien? Con el rostro bañado en lágrimas, lo agarró del brazo. No te imaginas lo angustiada que estaba. Susan, ¿qué haces aquí afuera en camisón? He pensado que quizá habías contraído la peste o que te habían asaltado algún bandido. ¿Algún bandido? ¡Qué idea tan absurda! No hay almas en las calles. Solo me he quedado a jugar una partida de cartas con unos amigos. ¿Una partida de cartas? Pero...
saltó una chispa de cólera. Sabías que esta noche teníamos invitados. He preparado un fricando de conejo y pollo especialmente para ti. ¿Y tú? ¿Te has quedado jugando a las cartas con unos amigos? Henry, ¿cómo has podido hacer una cosa así? ¿Me dijiste que ofrecías una cena? Claro que sí. Ah, bueno. ¿Y me has guardado un poco de fricando? Pues no. Y dudo mucho que vuelva a preparártelo alguna vez. Se volvió y entró de nuevo a la casa a la carrera. Henry regresaba a menudo pasadas las 12 de la noche. Casi nunca estaba en casa, salvo para acompañarla a misa los domingos. Así las cosas. Susan disponía de largas veladas de soledad para leer sus preciados libros, pero a veces el tic-tac del reloj parecía sonar tan fuerte en la casa silenciosa que le causaba desasosiego. Intentaba permanecer despierta hasta la llegada de Henry, pero, a menudo, era ya tan tarde cuando él, con gran sigilo, entraba y se metía en la cama que ella apenas podía abrir un ojo. En tales ocasiones, el aliento le olía invariablemente a cerveza, y un intenso tufo a tabaco le impregnaba el pelo. A veces, lo envolvía un tenue perfume que le recordaba el aroma de la raíz de orris de la botica de su padre. ¿Es necesario que vayas tanto a establecimientos públicos, Henry? Le preguntó una noche cuando él llegó a altas horas. Se incorporó en la cama y se rodeó las rodillas con los brazos. Te expones al contagio. Atiendo todos mis negocios, en cafés y tabernas, contestó él mientras se quitaba la camisa por la cabeza. Con lo difícil que es captar nuevos clientes cuando sale tan poca gente a las calles, debo aprovechar cualquier oportunidad, por tarde que sea. Pero es que me preocupo por ti, Henry. Henry bostezó y le dio un beso en la mejilla. Eres una esposa abnegada, Susan. Vacilando, Susan le tocó el brazo. Sentía un profundo deseo de que él la tuviera en cuenta, la quisiera. Es su intento, dijo. Te creo. Henry se metió en la cama junto a ella y la besó expeditivamente en la mejilla. Ahora duérmete. Se volvió de costado y en menos de 2 minutos ya lo había vencido el sueño. Susan se quedó escuchando a obscuras los resoplidos de Henry. ¿Qué demonios me pasa?, se preguntó. Al principio se había negado a casarse con él por su favor. Al principio se había negado a casarse con él por su pavor a dar a luz, pero ahora que él no mostraba el menor interés en el débito conyugal, le preocupaba que la encontrara fea. Con el paso de los días, mientras esperaba a que Henry regresara a casa una noche tras otra, tenía la impresión de que aguardaba aún el inicio de su matrimonio. Tal como estaban las cosas, Henry y ella podrían haber sido simples conocidos que por casualidad vivían bajo el mismo techo. ¿Qué podía hacer para cambiar esa situación? La soledad obligó a Susan a abandonar la seguridad de su hogar y exponerse a salir a las calles para visitar a Marta. Un humo acre saturaba el aire, y mientras caminaba apresuradamente con un pañuelo en la nariz, no dejaba de toser. Las llamas se elevaban de las hogueras encendidas en las calles para expulsar la peste a base de humo. No podía evitar preguntarse si morirían todos de inflamación pulmonar antes de que la epidemia remitiera.
Era tan poca la distancia entre los tejados de ambos lados de la calle que las casas parecían inclinarse hacia adelante, y, a las 11 de la mañana, el humo arremolinado convertía el día en crepúsculo. Llovía ceniza, que se le posaba en la cabeza y los hombros. Con carne de gallina pensó que las calles debían de parecer el paisaje del infierno, y ya no le ocupó la menor duda de ello cuando pasó frente al camposanto y vio una fosa abierta, con los cadáveres a la vista de todos. Al percibir semejante hedor a podredumbre, sintió náuseas y corrió a la otra acera para escapar de él. Marta, tan pulcra como siempre, con una cofia limpia y el cuello almidonado, amamantaba al pequeño James cuando llegó Susan. —¡Qué deprisa crece! —exclamó Susan. —La leche materna —dijo Marta. Su suave rostro resplandeciente de satisfacción besó la rechoncha mejilla del bebé y se lo apoyó en el hombro. Como no resistía la idea de mandárselo a una nodriza, insistí en que se quedara en casa con nosotros. Con semblante ensoñador, mecía al niño y le daba palmadas en la espalda. Pero ha crecido tanto que hoy ya no le cabría el traje de bautizo, y no digamos la semana que viene. Tendrás que matarlo de hambre hasta entonces, bromeó Susan. Hace tiempo que esperaba que tu reciente marido renunciara un rato a tu compañía y te dejara venir a visitar a tu amiga. Te he echado de menos, Marta. Siéntate y cuéntame, ¿cómo va la vida de casada? Casi no lo sé. Llevar una casa tan grande me ocupa la mayor parte del tiempo. Es excesiva para 2 personas. ¿Y qué tal está Henry? Muy bien. ¿Y? ¿Y qué? Por Dios, Susan, la intención del Señor es que el amor conyugal sea un consuelo. ¿Qué te parece como marido? Ah, eso. No me causa problemas. ¿Qué más puedo decir? Marta apretó los labios. Bueno, espero que él sea un consuelo para ti, y tú para él. Trabaja mucho, y procuro que tenga preparada una buena cena cuando llegue a casa. Así que ahora puedes poner orden en tu propia casa y en tu tiempo. Sí, tengo mucho tiempo. El negocio de importación de Henry se basa en las relaciones que entabla en los cafés y en la realonja. Se ausenta muy a menudo y las veladas se me hacen muy largas. No tengo nada más que hacer que escuchar la campana fúnebre y preguntarme si el muerto era una persona a quien yo conocía. Necesitas más compañía, Susan. Quizá deberías venir a cenar con nosotros alguna vez. El bebé hipó y Marta le limpió el hilillo de leche que resbalaba desde la boca. ¿Puedo tenerlo en brazos? Marta le besó la frente aterciopelada y preguntó: ¿Quieres ir con tu madrina, James? El bebé eructó satisfecho. ¿Y quién sabe?, dijo Marta a la vez que entregaba el niño a Susan. Quizá dentro de poco tengas tú un bebé que te haga compañía. Susan sostuvo la cabecita del niño en su mano y contuvo el llanto. ¿Tendría un hijo algún día? Anochecía cuando unos albadonazos despertaron a Susan. Oyó resonar unos pasos abajo en el vestíbulo y, para cuando se arregló el chal y tomó el libro abandonado en el brazo del sillón,
la puerta de la sala ya se abría. «El doctor Ambrose viene a veros, señora», anunció Peg. «Señora Savage». William Ambrose le dio la mano. «Vengo a ver a mi primo, pero por lo visto no está en casa». «Casi nunca está en casa, me temo», respondió Susan. «Solo me he acercado un momento para matar el rato». «Quizá queréis, pues, tomar un refrigerio». Susan dejó el libro en la mesa auxiliar, alegrándose de tener a alguien con quien hablar. «Peg, trae una jarra de vino y las mejores copas». «Sí, señora», dijo Peg, y se marchó a toda prisa a la cocina. «No es necesario que intentéis impresionarme con las mejores copas», señaló Ambrose. «Desde luego que no», contestó Susan. «Pero Peg es muy joven e inexperta. Hay que enseñarle la manera correcta de hacer las cosas. Sentaos, por favor». William Ambrose enarcó los labios alzando apenas las comisuras. «Me complace que no sintáis la necesidad de tratarme con demasiadas ceremonias. Bien, pues, ¿y dónde está Henry esta tarde?» «¿Quién sabe? Probablemente en el Café Star, o en la taberna Stag, o en el Crown and Caution, quizá. Frecuenta todos estos establecimientos, tratando de negocios siempre que surge la ocasión». «Ya veo. Me complace que trabaje tanto por el éxito de su nueva empresa. No debe ser fácil, dada la reducción del comercio marítimo en la actualidad. Maldice la guerra con los holandeses, pero me dice que trabaja sobre promesas. Promesas que de cuando los puertos se abran a todos, él entregará las mercancías encargadas. Según parece, los holandeses están robándonos el comercio, porque en muchos sitios los ingleses no son bienvenidos, por miedo a que lleven la peste. Siendo así, debemos mantener viva la esperanza de que la actual crisis acabe pronto. Y vos, debéis estar desbordado con tantos enfermos». «Muchos de mis pacientes han muerto». Se frotó los ojos y Susan advirtió su cansancio. «La peste se presenta de muchas maneras distintas. Fiebres intermitentes, temperatura alta, dolor de cabeza o mareo. Son todos síntomas de otras enfermedades menos graves, y la gente sucumbe al pánico por una simple tos. Pero, por otra parte, si es la peste, a veces se lleva a una familia entera en cuestión de horas. Y de pronto, otra persona, muy enferma, se recupera cuando a uno ya creía que no había esperanza. Mi criada perdió a toda su familia. Me pregunto si alguna vez sería capaz de superar la conmoción. En eso no será la única». Se interrumpió al ver que Peg llegaba con el vino y lo colocaba en la mesa. «Pobre criatura», comentó él cuando ella salió. «He observado que la enfermedad se ceba más allí, donde se hacinan los más pobres. Conviven con las ratas en la mayor miseria y nunca tienen alimento suficiente». «¿Y no tenéis miedo?», preguntó Susan. Ambrose guardó silencio por un momento. ¿Quién en su sano juicio no lo tendría? ¿Y aún así seguís atendiendo a los enfermos? Alguien tiene que ayudarles. Además, me pongo mi capa gruesa y la máscara arrostrada cuando voy a las casas que han sido atrancadas, y doy mis recomendaciones a través de la ventana. Si atendiera a los enfermos directamente, tendría que someterme a la cuarentena y no podría ayudar a los demás».
Me he enterado de que algunos enfermos pagan a una enfermera para que los cuide. Ambrose adoptó una expresión de desagrado. A menudo no es más que una vieja indigente, sin conocimientos médicos, que pretende llenarse los bolsillos, lamento decir. Pero eso es mejor que nada, supongo. No si asesina a los pacientes. ¿Los asesina? He visto casos en que la enfermera espera a que el enfermo muera y entonces roba sus tesoros, a saber si les ayuda a reunirse con el hacedor antes de que él lo tenga previsto. Susan movió la cabeza en un gesto de incredulidad. El mundo no es ya el lugar seguro que yo creía. Basta con echar un vistazo a las calles para verlo. Pero hablemos de cosas más alegres. ¿Cómo está vuestro padre? Ocupado. Me temo que su mancebo aún tiene mucho que aprender. Os echará en falta en la rebotica. También yo echo de menos mi trabajo. Pero ahora vuestro trabajo es llevar la casa para Henry. Sí. Se abstuvo de añadir que, a su juicio, era una pérdida de tiempo llevar la casa para un hombre que casi nunca estaba allí. Cambió el tema. Cuando mi padre era joven, quería ser médico, como vos. Seguro que habría sido un médico excelente. Lamentablemente no fue posible. Al morir mi abuelo, lo adoptó un pariente rico que no tenía herederos. Este planeó mandarlo a Italia a estudiar en la Universidad de Siena. Pero de pronto su mujer dio a luz a un hijo. Tenía 40 años y no había traído a ningún niño al mundo durante los 20 años de matrimonio. Así que pareció un milagro. ¿Y vuestro padre no fue a Siena? No, fue una gran decepción para él. El pariente decidió reservar su fortuna para su nuevo heredero, y salía mucho menos caro que mi padre aprendiera el oficio de boticario. Es muy bien respetado en su profesión por todos aquellos que lo conocen. Ambrose lanzó una mirada al libro de Susan, colocado en la mesa a su lado. ¿Puedo ver qué estáis leyendo? Una novela romántica, imagino. Susan tomó el voluminoso libro y se lo ofreció. Ah. Ambrose enarcó la ceja. Micrografía de Hawke. ¿Cómo es que leéis un libro así? Mi padre y yo asistimos a una de las conferencias de Hawke. Este libro es una obra fascinante y maravillosa. Desplegad las ilustraciones. Hawke utiliza un instrumento llamado microscopio, que aumenta las dimensiones de los objetos muchas veces por encima de su tamaño natural, y así era capaz de observarlos con todo detalle. Fijaos en el dibujo de un piojo. ¿Habéis visto alguna vez algo tan asombroso? Pues sí. También tengo un ejemplar de este libro. Supongo que no debería sorprenderme que una mujer como vos lo considere interesante. Susan no supo bien si eso era un cumplido o no. Mi padre y yo íbamos con frecuencia a las conferencias del Graham College. En ese caso, es una lástima que no coincidiéramos nunca allí. Sí vi a vuestro padre una vez. Presenciamos uno de los experimentos de Boyle con una bomba de aire. Demostró que se puede mantener vivo a un perro con el pecho abierto, siempre y cuando se bombee aire en sus pulmones. ¡Pobre perro!
hice un gran esfuerzo por no pensar en el perro, sino solo en la utilidad del experimento para salvar vidas humanas. Vuestro padre y yo mantuvimos una larga conversación sobre el tema. A mi padre le encanta esa clase de discusiones. Primero adopta una postura, luego la otra, y os ha transmitido la pasión por aprender. Siempre dice que el conocimiento es fuerza. Abajo, la puerta de la calle se cerró con gran ruido, y el sonido de unas botas atravesó el vestíbulo y ascendió por la escalera. Susan reconoció los pasos de Henry y reprimió un amago de decepción por ver interrumpida tan interesante conversación. Se abrió la puerta de la sala y entró Henry. Dio una palmada en el hombro a su primo y dijo: «Will, ¿qué te trae por aquí?» «He venido a verte, y como no estabas en casa, tu esposa me ha entretenido con un dibujo de un piojo». «Ah, eso. A mí también me lo enseñó. Me entran picores solo de verlo. Pero resulta curioso, ¿no te parece? Vengo de una pelea de gallos en Shop Lane. Eso se acerca mucho más a mi idea de entretenimiento». Susan estaba en el jardín plegado de ropa recién lavada, cuando vio acercarse a su padre corriendo por el sendero en dirección a ella. «¡Qué grata sorpresa!», exclamó. «¡Ay, Susan, qué desgracia!». Cornelius tenía la peluca ladeada y el rostro bañado en lágrimas. «¿Qué pasa?», preguntó ella. Se llevó la mano al pecho. «¿No será Arabella?». «No, no, eso no, gracias a Dios. Es Richard». «¿Richard Berry?». «Mi viejo y querido amigo». Contrajo el rostro y de pronto aparentó todos y cada uno de sus 56 años. «He ido a visitarlo esta mañana y, cuando me acercaba a su casa, he visto la cruz en su puerta. Lo he llamado a gritos por las ventanas, pero estaban atrancadas, y entonces me ha contestado una mujer de la casa contigua. Se llevaron a Richa y a Bridie en la carreta de la muerte anoche». «Oh, no». «Mi más viejo amigo se ha ido. No me lo puedo creer. Y la pobre Bridie, la esposa más leal que podría desear un hombre». Conmocionado, empezó a temblar, y ella lo llevó adentro para que se calentara junto al fuego de la cocina, y le preparó una infusión sedante de camomila. «Es terrible», dijo Susan, casi sin poder dar crédito. «Richard fue siempre como un tío para mí, con sus trucos y sus juegos. Y Bridie fue muy buena después de la muerte de mamá». Cornelius tomó un sorbo de la bebida caliente. «También tu querida madre apreciaba a Richard y a Bridie. Pasamos buenos ratos juntos cuando éramos jóvenes». Al cabo de un tiempo, después de rememorar largo y tendido las bromas que se habían gastado uno a otro en la juventud, Cornelius se serenó. «Debo irme a casa. Arabella estará preocupada», suspiró. «Pero admito que estoy disfrutando de la serena paz de tu cocina. En casa es imposible huir del continuo bullicio. No era consciente de lo mucho que pueden llegar a alborotar 3 niños. Tu hermano y tú erais niños manejables, siempre capaces de entreteneros solos. A los niños de hoy en día se les da más libertad, creo». «¿Pero eso es bueno?», preguntó Cornelius sombríamente. «Os acompañaré a casa», dijo Susan.
agradecería tu compañía. Pues contad con ella. Se colocó la mano de su padre en la sangría del brazo y se pusieron en marcha. Ned les abrió la puerta de la botica cuando los vio acercarse. —¿Cómo estás, Ned? —preguntó Susan. —Bien, gracias, señorita. Se sonrojó y tartamudeó, rectificó. —Perdón, señora. Susan se detuvo nada más entrar. Cerró los ojos y aspiró hondo. ¿Cómo había añorado ese aroma? Entre la multitud de olores mezclados, reconoció los de la gaultería y el aceite de clavo, el azufre y la trementina, la lavanda y el regaliz. Un fuego parpadeaba en la rejilla para mitigar el frío del otoño, y la gran mano y el almirez se hallaban en su lugar habitual junto al tarro de sanguijuelas. La botica estaba exactamente tal como ella la recordaba. —Vamos a buscar a Arabella y a darle la triste noticia —dijo Cornelius. La encontraron arriba en el salón, sentada en una butaca nueva, de brazos labrados y respaldo alto. Tenía las manos entrelazadas sobre el abultado vientre y los pies apoyados en un escabel que Susan no había visto antes. —Mi padre acaba de llevarse un disgusto tremendo —explicó Susan—. Por eso lo he acompañado a casa. Richard Berry, mi viejo amigo —dijo Cornelius, otra vez casi incapaz de hablar—. ¿Qué le pasa? —Ha muerto —exclamó Cornelius con tono trágico—, abatido por la peste. También se ha llevado a Bridie. Arabella respiró hondo. —Espero que no te hayas acercado a ellos. No puedo tenerte en casa si te has contagiado. Por suerte, le he dicho a la niñera que saque a pasear a los niños esta tarde. —Claro que no se ha contagiado —aseguró Susan—. A Richard y a Bridie se los llevaron antes de que mi padre llegara siquiera a la casa. Aún así, te agradeceré que no te acerques demasiado. No quiero arriesgar mi salud. —No hay ningún peligro, Arabella —declaró Cornelius, y se dejó caer en una silla con todo su peso. —¿Estás seguro? —Sí, querida, seguro. Arabella hizo un gesto de desdén. Nunca me inspiró simpatía a ese Richard Berry. Nos gastó una broma espantosa el día de nuestra boda, con aquella tarta llena de pájaros, de lo más indecoroso. Ejercía mala influencia en ti, Cornelius. Él agachó la cabeza y no dijo nada. Susan apretó los dientes y reprimió el impulso de bofetear a su madrastra. En fin, Susan, ¿qué te parecen los cambios que he hecho? Preguntó Arabella. Susan miró de reojo a su padre, que permanecía inmóvil, con los ojos cerrados. ¿Cambios? Vamos, seguro que incluso tú has notado las mejoras que he introducido en este salón. Susan echó una ojeada alrededor y se quedó boquiabierta. En su preocupación por su padre, no se había fijado hasta ese momento en la estancia. Todo estaba cambiado. El viejo revestimiento de color miel que ella enceraba con tanto cariño lo habían pintado torpemente para que pareciera nogal, ahora más de moda. Un tapiz de burdos tonos rojos y azules pendía de una pared, y todos los muebles entre los que ella se había criado habían desaparecido. El mobiliario nuevo era de estilo chino, lacado en vivo color rojo, y quedaba fuera de lugar
en aquel pequeño salón. —¿Qué habéis hecho? —dijo por fin. Si me veo obligada a vivir encima de una tienda en condiciones de hacinamiento, al menos disfrutaré de unos cuantos adornos nuevos. No pienses que los demás son inferiores a ti solo porque vives en una opulenta casa nueva. Yo no pienso eso. Arabella se quedó impresionada con los tapices de tu comedor, explicó Cornelius, y le prometí que podría elegir muebles nuevos a su gusto. Susan tragó saliva. Ya lo veo. ¿Qué ha sido de las fundas de los cojines que bordó mi madre? ¿Y los dechados? He permitido que las criadas se lleven los dechados a la buhardilla. Las fundas de los cojines estaban desastradas y las tiré. Ya veo. Se volvió hacia su padre, quien le dirigió una mirada suplicante para que no hiciera un drama de aquello. Respiró hondo. Vuestra nueva decoración encaja con vos a la perfección, y espero que os haga feliz. Se levantó. Y creo que ya es hora de volver a casa. A casa, pensó, mientras recorría Fleet Street. La palabra evocó todas las imágenes de su infancia y los recuerdos de su madre, y los aromas a lavanda y pan recién hecho. Desde luego, su casa no era la nueva mansión en la que vivía con Henry, y ya nunca volverían a serlo las habitaciones situadas encima de la tienda, de las que se había apropiado a Arabella. Se sumió en la tristeza. ¿Dónde está ahora mi casa, pues?, se preguntó. Hacia la oscuridad. Noviembre 1665. Capítulo número 8. Algo despertó a Susan en plena noche. Se incorporó en la cama, aguzó el oído y escrutó la oscuridad. Alguien sollozaba. La puerta de la alcoba estaba entreabierta, y una vela ardía aún en el pasillo, donde se la había dejado a Henry para iluminarle el camino hasta la cama. Se envolvió con el chal y salió a investigar. La puerta del gabinete de Henry estaba abierta, y Susan, guiándose por el sonido del llanto, miró en el interior. Henry estaba sentado en la penumbra con la cabeza gacha, apoyada en los brazos. —Henry, ¿qué pasa? Él se irguió y se enjugó los ojos con el puño de la camisa, pero no le contestó. —¿Qué ocurre? Él la miró. Le temblaba el labio inferior. Ella corrió hasta él y lo abrazó. —Dímelo. No es nada. —¿Cómo que no es nada? Puedes contármelo. Al fin y al cabo, soy tu mujer. Le besó la frente y mientras lo mecía contra su pecho, la invadió una repentina ternura. Henry se echó a llorar otra vez y apoyó la cabeza en el hombro de Susan, mientras ella le acariciaba el pelo. Unas lágrimas calientes le empaparon el camisón. —Añoro mi casa —exclamó él entre sollozos. —Pero si estás en tu casa. —No, mi verdadera casa está en Barbados. —Tu casa ahora es esta —dijo Susan para apaciguarlo. —¿Esta? Su voz rezumaba aversión. Este es un país húmedo y pestilente, y la casa es tan silenciosa y fría que no soporto pasar ni un rato aquí. Pensaba que te ausentabas porque tenías que ocuparte de tu nuevo negocio. Esta casa me hiela tanto el alma como el cuerpo.
Herida en lo más vivo, Susan se defendió. Hago cuanto puedo para que te resulte acogedora. No es culpa tuya. Se secó la cara con el dorso de la mano. Lo que pasa es que aquí todo es muy distinto de aquello a lo que yo estoy acostumbrado. Ojalá pudiera llevarte a ver la plantación Savage, para que sintieras el calor en los huesos. Allí tienes la sensación de que el mismísimo sol se te mete dentro. Tomó aire entrecortadamente. Y al atardecer, el coqui antillano llena el aire con su canto, que suena como la música de 1 millar de flautas. Pero sobre todo, echo de menos oír el canto de los esclavos por la noche. Los hombres tienen una voz profunda, tan densa como la melaza que elaboran con la caña de azúcar. Y las mujeres los acompañan con una dulce armonía. Cuando era pequeño, dormía con mi niñera, y si me despertaba, ella me cantaba una de esas melodías quejumbrosas, y me mecía hasta que volvía a conciliar el sueño, con la cabeza apoyada en su pecho cálido. Lo echo todo, muchísimo de menos. No me había dado cuenta de que lo añorabas tanto. Me consume el alma pensar que nunca podré volver. Pero si tanto apego sentías, ¿por qué te marchaste? Henry titubeó. Entre mi padre y yo hay grandes discrepancias. Él nunca entenderá. Se lo veía triste y desorientado como un niño, y el mayor deseo de Susan era alejar sus angustias a fuerza de besos. No te imaginas cómo es Barbados, prosiguió él, y se sorbió la nariz. La plantación ha enriquecido a mi familia, pero ¿a qué precio? Al principio, mi padre contrataba a trabajadores traídos de Inglaterra en condiciones de servidumbre, pero pronto descubrió que si usaba esclavos podían trabajar con el calor de los campos durante mucho más tiempo y eran baratos. Según recuerdo, dijiste que era posible enseñarles a leer y escribir. ¿Acaso no son personas como nosotros? ¿Como nosotros? No lo sé. Nunca lo he imaginado. Tampoco lo imaginaba mi padre. Pero los esclavos tienen alma, igual que nosotros. Él los compra y los vende como animales. Pero yo los conozco. No a los hombres de los campos, quizá, pero sí a los esclavos domésticos. Sí, hay algunos estúpidos o deshonestos, claro está. Pero, ¿acaso no hay también ingleses así? Bueno, sí, por supuesto. Algunos de los esclavos domésticos fueron compañeros míos en la infancia. Erasmus estudió a mi lado y sabe escribir con una caligrafía tan buena como la mía. Mi padre se puso como una fiera cuando se enteró, como es natural, y ordenó que le azotaran. A su hermana, Pibi, la encantadora Pibi, no paraban de reír y cantar. Supliqué a mi padre que les diera la libertad de los dos, pero él se echó a reír. Los pobres Pibi y Erasmus no tenían la culpa de haber nacido esclavos. Ay, Susan, cuánto los echo de menos, dijo con un suspiro, su voz rebosante de anhelo. Quizá yo pueda entender algo de tu aflicción. También yo abandoné un hogar por el que sentía apego. Pero eso es muy distinto. Tú puedes volver a visitarlo siempre que tú quieras. Unos dedos fríos recorrieron la espalda de Susan cuando recordó el salón decorado de su madrastra. No, no puedo. El hogar por el que sentía apego
ya solo existe en mi memoria. A mí me pasa lo mismo. La desdicha de Henry se sumó a la de Susan, y ella misma se sintió al borde del llanto. Pero quizá, con el tiempo, su marido y ella podrían consolarse uno a otro. El humor de Henry no mejoró cuando el otoño trajo la niebla y la escarcha. Las largas noches y los días sin sol hundieron su ánimo, y Susan y Peg se pasaban el día atendiendo las chimeneas, los altos techos que en verano conferían un aspecto luminoso y amplio, parecían absorber el calor de las habitaciones, y no paraban de tiritar. En el comedor, Henry avivaba con el atizador el fuego que se resistía a arder en la rejilla. ¿Qué demonios le pasa a este fuego, Susan? El carbón está húmedo. Es difícil comprar buen combustible, desde que nuestro carbonero acabó en la fosa de los apestados. El nuevo no nos conoce y no está dispuesto a hacernos favores. Nos moriremos de frío si no se muestra más servicial. Quizá fuera más servicial si le abonaras la factura. Henry se sopló las manos. Jamás habría venido a este maldito país si hubiese sabido que puede llegar a helarle a uno la sangre en las venas. Peg, con la cara contraída por el frío, abrió la puerta de un empujón y entró con la sopera. A causa de la corriente de aire, Henry tembló convulsivamente. «Maldita sea, muchacha, cierra esa puerta, ¿quieres?» De pronto estornudó. Lo sabía. Estoy pillando algo. Me duele la cabeza. Y tiritó de tal forma que van a saltárseme los dientes. Volvió a estornudar 4 veces seguidas. Peg lo miró horrorizada antes de lanzar un gemido y dejar caer la sopera al suelo con gran estrépito. «Es la peste. Tiene la peste como mis padres. Vamos a morir todos». A Susan le dio un vuelco el corazón. ¿Qué va a ser la peste? El señor solo se ha resfriado. Recogió los fragmentos rotos de la sopera y se los entregó a la muchacha. Ve a buscar un paño. Hay sopa en las paredes. Peg chilló y, con las manos ante el rostro para protegerse, retrocedió hasta un rincón del comedor. «Alejaos, no acerquéis a mí, no quiero morir». «Por el amor de Dios, Peg, tranquilízate y haz lo que se te ha dicho». Pero no hubo manera de apaciguar a la muchacha, que fue a refugiarse en la cocina. Al cabo de un rato, Susan desistió de suplicarle por el ojo de la cerradura y regresó al comedor. Encontró a Henry acurrucado en un sillón junto al fuego, su rostro pálido, y sintió un primer asomo de miedo. ¿No tendrá razón, Susan? ¿Será la peste? Vacilando solo por un momento, ella posó la mano con suma delicadeza en la frente de Henry. «No creo que estés tan enfermo como para eso. Pero puede agravarse muy deprisa. Me duele la espalda y me palpita la cabeza». «Seguro que es solo un resfriado», afirmó Susan, con más aplomo del que sentía. Respiró hondo y contuvo el impulso de huir de cualquier posible enfermedad. «Pero quizá deberíamos tomar ciertas precauciones. No sería justo poner en peligro la salud de nadie más, ¿no crees?» Henry permaneció durante varios días en un estado de pánico, sin parar de examinarse en busca de señales de la peste, y despotricando del negocio que lo obligaba a pasar tanto tiempo en cervecerías y cafés. Susan, en el fondo, también estaba preocupada y mandó llamar al doctor Ambrose. Él acudió enseguida,
y Susan, a distancia en el vestíbulo, lo obligó a quedarse ante la puerta. El doctor Ambrose escuchó muy serio mientras ella describía los síntomas de Henry. El tiempo lo dirá, dictaminó. No le quitéis ojo de encima, pero sospecho que si fuera la peste a estas alturas ya se habría manifestado de maneras más evidentes. Si es necesario, avisadme, y vendré de inmediato. El quinto día, Susan tenía ya la certeza de que no era nada más siniestro que un persistente enfriamiento, y salió de su aislamiento autoimpuesto. Peg se había llevado un susto de muerte con la enfermedad de su amo, y se limitaba a dejar las bandejas de comida y medicinas frente a la puerta, antes de volver a toda prisa a la cocina. Susan estaba sinceramente harta de atender a Henry, que había pasado de mostrar un débil agradecimiento por todo lo que ella hacía por él, a sumirse en un estado de desdicha e irascible. Intentó leerle, pero a él le producía jaqueca. No podía concentrarse lo suficiente para jugar a las cartas, y se enfurruñaba cuando perdía. No le gustaba la crema de tanaceto que ella le preparó, exprofeso, y no deseaba conversar sobre ningún tema. No había manera de levantarle el ánimo. Al final, Susan tomó una decisión. Voy a salir, le informó. Henry, encorvado en la cama, tenía una manta sobre la cabeza y una palangana humeante con tintura de betjuy en el regazo para facilitarle la respiración. «Maldito país dejado de la mano de Dios», exclamó entre toses. «Aviva el fuego, ¿quieres? Se me ha congelado hasta los mismísimos huesos del frío. Voy a ver a mi padre y te traeré jarabe para la tos», dijo, mientras echaba más carbón al fuego. «Espero que no sepa tan mal como el anterior». Respiró hondo y reprimió el impulso de replicarle con un exabrupto. «Añadiré un poco más de miel». Él se quitó la manta de la cabeza y suspiró. «No sé cómo me aguantas». «A veces no es fácil». Henry torció los labios en algo parecido a una sonrisa. «Además, eres sincera. Creo que fue un acierto hacerte mi esposa. Cuando esté mejor, quizá pueda compensarte. Comprarte algo bonito». «Tengo todo lo que deseo, Henry, excepto...» «¿Qué? ¿Un chal nuevo? ¿Unos guantes de cabritilla, quizá?» «No, no es eso. Necesitamos algo que nos saque de este estado de melancolía. No hay mucho con qué divertirse de momento, ¿verdad? El riesgo de contagio es demasiado grande para hacer visitas innecesarias a una taberna, e incluso los teatros están cerrados. Podríamos organizar una pequeña fiesta, quizá. Sería algo con que ilusionarse». Henry se recostó en las almohadas y cerró los ojos. «¿Por qué no? Eso tal vez diera vida a este mausoleo. En fin, te dejo dormir una siesta mientras voy a visitar a mi padre». En las calles, el suelo estaba resbaladizo por el hielo, y Susan las recorrió con cautela porque los zuecos de madera le patinaban en los adoquines. El frío tenía al menos una ventaja. El recuento de defunciones había empezado a disminuir, no tanto como para echar las campanas al vuelo, pero sí lo bastante para albergar un moderado optimismo. Ahora, el hedor de los camposantos y las cloacas, tan abrumador en verano por efecto del calor, era menos perceptible, y habían dado paso al olor de la contaminación sulfúrea
propia de la carbonilla suspendida en el aire. Cornelius no estaba cuando Susan llegó a la botica. Ned, medio tendido sobre el mostrador con la lengua afuera, escribía con visible esfuerzo unas etiquetas nuevas para los cajones. El señor ha ido a visitar a la señora Franklin, que tiene anginas. Susan tendió las manos hacia el fuego e hizo una mueca por el hormigueo que sintió en los dedos al deshelársele la sangre. Aterida, volvió la espalda al fuego y con discreción se levantó el abrigo para sentir el calor en las piernas. Esbozó una fugaz sonrisa para sí al recordar de pronto ese mismo gesto en William Ambrose, en enero de ese año, mientras ella lo observaba desde detrás de las cortinas de la rebotica. «Necesito unas cuantas cosas de la rebotica», le dijo a Ned. Él se encogió de hombros y prosiguió con sus tareas, mientras Susan llenaba la canasta. Cornelius llegó a casa, y una sonrisa le iluminó el rostro cuando vio a su hija. «¡Qué inesperado placer!», exclamó, y le besó la mejilla. «Henry está pasando por un verdadero calvario a causa de un resfriado, y he venido a restablecer mi botiquín». «Pobre Henry. Seguro que el frío le afecta mucho. Londres, en invierno, debe de ser muy distinto de Barbados, sobre todo con estas heladas. Desde luego está enfadado con el mundo entero. ¿Puedo llevarme estas hierbas y un frasco grande de nuestro jarabe especial para la tos? Sírvete tú misma. La última vez lo preparó Ned, así que ya me dirás tú qué te parece. Le diré a Arabella que estás aquí. Agradecerá la compañía». Arriba se oyeron unas rápidas pisadas y un grito, seguido de 3 fuertes voces infantiles en acalorada discusión. «Esa niña nueva no ejerce el menor control sobre los niños», dijo Cornelius, con semblante inescrutable. «Empiezo a pensar que tenías razón. Debería contratar una segunda niñera cuando llegue el bebé». Arabella se hallaba recostada en su nuevo canapé, de estilo chinesco. Tenía los rizos perfectamente peinados y llevaba un chal de seda de su color azul preferido, pero nada podía disimular el tamaño de su vientre ni la hinchazón en su cara. «¿Os encontráis bien, Arabella?», preguntó Susan mientras su padre le acercaba una silla. La alarmó el aspecto de su madrastra. «Mi estado es sumamente agotador», respondió Arabella. «La idea de pasar otros 2 meses tumbada en un canapé sin nada con qué entretenerme me resulta insufrible». Se tiró con nerviosismo de un bucle. «Cornelius, pídele a Janet que me traiga un plato de cuajada de nata, ¿quieres? Y uno de esos higos confitados». «Como desees, querida». «¿Te apetece algo de beber, Susan?». Susan negó con la cabeza. «Tengo que marcharme. Henry me necesita, ahora que está enfermo». «Tendrás criadas que lo atiendan, digo yo», comentó Arabella. «Solo a la joven Peg, y no sirve como enfermera». Arabella frunció el entrecejo. «¿Habría imaginado que tendríais más criados en una casa así?». «Solo somos Henry y yo, así que no necesitamos un ejército de criados. Además, Henry, cuando está bien de salud, apenas pone los pies en la casa». «Eso te da libertad para cotillear con tus amigas, supongo. Y me atrevería a decir que no tardarás en estar tú misma en estado interesante». Arabella posó la mirada por un instante en el vientre de Susan. «Tal como están las cosas, eso no es muy probable», pensó Susan.
Permanecieron en silencio hasta que Arabella se acordó de algo y se le iluminó el rostro. La semana pasada vino a verme Horatia Tain. ¿Horatia Tain? La recordarás, supongo. Horatia captó la atención de Henry antes de que se casara contigo. No la conozco. Me contó algo interesante. Un destello de malicia asomó a los ojos de Arabella. ¿Ah, sí? Por lo visto, fue ella quien rechazó a Henry. Yo había dado por sentado que la descartó él, pese a su fortuna, porque no es una muchacha atractiva. Pues no fue así. Henry estaba decidido a llevarla al altar, pero al final el padre de ella no lo consintió. Henry se llevó un disgusto. Se inclinó. El padre de Horatia había oído rumores de que Henry visitaba casas de mala fama. Susan ahogó una exclamación. Pues le informaron mal. Un movimiento en la puerta atrajo su atención. Allí estaba su padre, con un semblante consternado. Yo no estaría tan segura de eso, prosiguió Arabella con regodeo. Es todo un conquistador. Sonrió. Mientras te cortejaba a ti, no paraba de coquetear conmigo. Ya es hora de irme. Susan se puso en pie, incapaz de soportar un segundo más en presencia de su madrastra. Cornelius la acompañó al piso de abajo. Siento mucho lo que Arabella acaba de decirte de Henry. Estoy seguro de que son simples habladurías sin fundamento. Claro que lo son, y supongo que Arabella no tiene nada más con que entretenerse ahora mismo. La espera la pone de mal genio. ¿Y vos? ¿Cómo lo sobrelleváis vos? Cornelius contrajo el rostro en una mueca. Estoy impaciente por recuperar a mi dulce Arabella, y espero con cierto nerviosismo que el desenlace sea feliz, por supuesto. El parto es un trance peligroso. Nunca olvidaré lo que le pasó a madre. Susan apretó con fuerza el asa de su cesta hasta que se le blanquearon los nudillos. Yo también pienso en eso. Susan se disponía a decir que Arabella tenía el vientre muy abultado para estar de 7 meses, cuando de pronto la asaltó una sospecha. Quizás su padre había adelantado la boda, y en realidad Arabella ya casi salía de cuentas. Enrojeció ante la sola idea. A continuación, agarró la cesta, salió y se adentró en la niebla. Al llegar a casa, Susan encontró a Henry dormido. Se lo veía curiosamente joven y vulnerable. Allí tendido con una mano sobre la almohada y los dedos contraídos contra la palma, Susan apoyó una mano en su frente y, al notarla fresca, decidió abrir un poco la ventana para renovar el aire. En el piso de abajo, añadió un poco más de miel al jarabe para la tos de Henry, y luego puso a hervir la ruda, el ajenjo y otras hierbas para preparar una decocción. Cuando acababa, Henry abrió la puerta de la cocina. «Ah, estás aquí», exclamó él. «Tengo hambre. ¿Dónde está Peg?» «La he enviado al mercado. Si tienes hambre, debes de encontrarte mejor. ¿Te caliento un poco de caldo o te preparo unos huevos revueltos?» «Me apetecen unos huevos». Acercó una silla al fuego de la cocina y la observó mientras ella cascaba unos huevos y los vaciaba en un recipiente. Henry, en efecto, había recuperado el apetito y devoró un plato de huevos y varias rebanadas del pan en abrir y cerrar de ojos.
Como al parecer había recobrado el humor junto con la salud, ella propuso que se quedaran al amor de la lumbre de la cocina y jugaran las cartas. El resto de la tarde transcurrió gratamente. Después, mientras se desvestían para acostarse, Henry la rodeó con los brazos y la besó en la mejilla. Eres una buena esposa, Susan. Tendida junto a Henry, mientras a él lo vencía el sueño, rezó para que, con el tiempo, su matrimonio acabara siendo algo más que una convivencia. Si Henry pensaba que era una buena esposa, ¿llegaría quizá a quererla algún día? Incluso si lo que Arabella había dicho era cierto, y Henry solo se había casado con ella como segunda opción, al menos eso la había librado de un destino peor. Al fin y al cabo, si no hubiera sido por Henry, ahora quizá estaría intentando en vano enseñar a las hijas de los Driscoll, con sus caras de pudín, a bailar la gavota. En cuanto a las visitas de Henry a las casas de mala fama, desechó la idea, considerándola puro despecho por parte de Arabella. Además, Henry no parecía necesitar las atenciones de una mujer en la alcoba, y en caso de necesitarlas, debía de saber que ella esperaba noche tras noche a que él acudiera al lecho conyugal. Y bueno, hasta aquí llegaría el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si eres de esos, pues te agradeceré que me dejes en los comentarios un corazoncito azul para saber que llegaron hasta este punto del libro. Y pues bueno, ya no lo hago más extenso. Ya saben, muchísimas gracias por haber llegado. Si les gustó, regálenme un like. Si no están suscritos, los invito a suscribirse, ya que este libro todavía va para largo. Vamos apenas a entrar al capítulo 9 y son, me parece, 36 o 31 o 36. Así que pues todavía nos queda camino. Espero que me acompañen en cada uno de los episodios. Y pues bueno, ya saben, cuidémonos mucho, bordemos aún más y hasta el próximo video. Bye.